Muy buenas tardes, apreciados compañeros y tutor. En esta oportunidad estamos realizando el video para la actividad individual de trabajo de legislación laboral. Mi nombre es John Jairo Rodríguez. En esta oportunidad, de acuerdo a la guía, me tocó exponer los capítulos 3 y 4 de la unidad que se encuentran en la unidad en la 1 y en la 2. El trabajo es presentado al señor tutor Humberto del Cristo Bertel. A continuación voy a explicar algunos conocimientos adquiridos durante el trabajo colaborativo número 1. Lo más importante durante este trabajo fue el aprendizaje de los derechos y deberes que tenemos como trabajadores de una empresa o trabajadores de un empleador. Todo para que en ningún momento nos lleguen a violar estos derechos, pues tenemos que conocer la norma, así como también las empresas tienen la norma establecida para que no lleguen a abusar de los trabajadores. También logramos un aprendizaje muy importante de acuerdo a la liquidación de nómina, a los trabajos extras, al extradiurno, al extranocturno, a los recargos. También pudimos obtener conocimientos en la parte de contratación de personal, cómo se selecciona el personal, que tenemos que contratar personas idóneas de acuerdo a los cargos que se van a realizar en la empresa. Bueno, este fue un pequeño recorderis del trabajo número 1. Vamos a continuación a explicar los capítulos 3 y 4. Vamos a comenzar con el capítulo 3 en el salario y sus elementos constitutivos. Primero vamos a definir qué es el salario. El salario es la remuneración a la que todo trabajador tiene derecho por la prestación de su labor o de un servicio. La remuneración se puede hacer en dos partes. Se puede hacer en efectivo o en especie. Cuando una persona devenga el mínimo legal vigente, la remuneración solo puede ser hasta 30%, pero si es un salario ordinario o integral puede ser hasta en un 50%. Como bien sabemos, el salario mínimo en Colombia, ningún empleador o empresa puede pagar menos de lo establecido. Eso está establecido por ley, se lo establece el 15 de diciembre de cada año, y donde se sientan en una mesa de diálogo los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores. Cuando no hay acuerdo entre las dos partes, se define por decreto presidencial. Eso tenemos en cuanto al salario. Aquí tenemos una frase en la presentación que dice que el que paga mal paga doble. Esto quiere decir que las empresas tienen que pagar lo establecido, que es el salario mínimo, porque si no pueden exponerse a sanciones. También hay una cosa que es muy importante en cuanto a la desmejoración salarial. Ningún trabajador en ningún momento se le puede desmejorar su salarial. Se le puede desmejorar su salario. ¿Esto en cuanto a qué? En la guía mirábamos un ejemplo muy claro que nos dice que una persona, por ejemplo, que lleve la contabilidad de una empresa, que esté ganando 1.200.000, a la renovación del contrato no se le puede mejorar esta remuneración, a no ser de que pronto se le disminuyan sus funciones o tenga que hacer otro tipo de actividades que no sean de acuerdo a las que estaba llevando en el inicio de este contrato. Bueno, esto tenemos en cuanto al salario. Vamos a dar paso al pago de salario y prestaciones sociales. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar con el pago de salario a las personas que se encuentran secuestradas. Puede ser un funcionario público o un trabajador normal. El pago de su salario y sus prestaciones debe hacerse normal, como si el trabajador estuviera laborando. Él gana normal sus prestaciones sociales, sus vacaciones, bueno, tiene derecho a todo en cuanto a su salario. Ya cuando pronto se estime pertinente, esto hasta el momento puede ser hasta el momento de su libertad
hasta el momento que se declare su muerte o hasta el momento que se le pueda terminar el contrato que esta persona tiene con la empresa o con el empleador. Bueno, aquí miramos también otra forma de remuneración, que es el salario integral. Bueno, el salario integral puede impactar las personas que ganan más de 10 salarios mínimos legales vigentes. El salario integral, que comprende. Este salario comprende, como su nombre lo dice, viene incluido ya, o sea, viene integral, viene incluido ya todas sus prestaciones sociales, todos los recargos diurnos, nocturnos, todo eso. Lo que está excluido de este pago son las vacaciones, que sí el trabajador tiene derecho a obtener pues sus vacaciones normales. Bueno, seguimos aquí también con una cuestión que es muy importante, que son los créditos para los empleados. En primera instancia tenemos los préstamos. Bueno, estos préstamos pueden acordarse con el empleador, ¿no? Pueden ser deducciones o pueden ser retenciones o también pueden ser anticipos que haga la empresa o el empleador. Tenemos aquí también el crédito por libranza. Estos créditos por libranza, ¿qué quiere decir? Que es un descuento directo por nómina. Entonces aquí la obligación de la empresa donde labora el trabajador es girar los recaudos hacia los bancos o cooperativas donde se hagan esa clase de préstamos. Pues también con la debida autorización del trabajador y la solicitud del mismo. También entonces aquí tenemos las obligaciones del empleador, entidad pagadora, también, que es lo mismo, tiene que girar los recursos cuando haya el trabajador cuando haya pactado el trabajador mediante un contrato, un crédito por libranza con un banco o una cooperativa. Hay unas prohibiciones y el monto embargable. En este caso miramos que hay hasta cierta parte se puede embargar. Por ejemplo, en el salario mínimo se puede embargar solo si excede la quinta parte del salario mínimo, es decir, la quinta parte que exceda del salario mínimo. Solo este monto es el que se puede embargar. En ningún caso se puede embargar el salario mínimo a ningún trabajador. De pronto hay una excepción que se puede hacer, es cuando hay una demanda o una deuda. La demanda puede ser por alimentos y la deuda puede ser con una cooperativa. En este caso sí se puede embargar hasta el 50% del salario mínimo. Bueno, con esto vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que aquí tenemos la liquidación del trabajo extra o suplementario. Bueno, en esta parte tenemos y vamos a mirar las formas de liquidación de los trabajos que se realizan extras. El trabajo extra es el que se realiza aparte de la jornada laboral establecida, aparte de las 8 horas que están legalmente establecidas en Colombia. Entonces vamos a hablar aquí del trabajo extradiurno. Este trabajo extradiurno se lo liquida con un aumento en el 25% sobre el salario normal. Esto quiere decir que por lo menos tomamos un día de salario y lo dividimos entre las 8 horas y a esto le sumamos el 25% de la hora. Entonces aquí nos va a dar el total del trabajo extradiurno. El trabajo extra nocturno se liquida. Este extra nocturno se liquida con un aumento del 75% del valor de la jornada ordinaria diurna. De igual manera, pues como en el extra diurno también se liquida de la misma manera, dividiendo las 8 horas y aumentándole el 75%. Aquí hay otro que es el recargo nocturno. Este recargo nocturno se liquida sobre el 35% del salario ordinario, de la hora ordinaria. Los domingos y festivos se liquidan de la siguiente manera. Se liquida con el 75% de la jornada ordinaria. Vamos a continuar ahorita, ya aclarado esto, sobre la liquidación del extra suplementario con las prestaciones sociales. Bueno, las prestaciones sociales son un complemento para nosotros como trabajadores, es algo adicional que está a cargo de las empresas o de los empleadores. Entre estas tenemos las cesantías. Las cesantías corresponde
por cada año laborado, un mes de salario. Hay intereses también sobre las cesantías que se liquidan con el 0,12%. Entre estas también tenemos lo que es la prima de servicios, que esta prima es cada semestre y corresponde a 30 días por cada año laborado, y la pagan semestralmente, 15 días de salario por cada 6 meses. También tenemos las vacaciones, que también son remuneradas. Cada trabajador tiene derecho a 15 días hábiles al año y también son remuneradas. Así entonces tenemos el conocimiento de las prestaciones sociales que tenemos derecho como trabajadores. Vamos a seguir con la unidad número 2. Aquí tenemos un tema muy importante, que es el CRE, o impuesto a la renta para la equidad. También tenemos la retención en la fuente para los empleados. El CRE, o impuesto a la renta para la equidad, ese rige a partir del 1 del 2013. Es un aporte con el que contribuyen las empresas y personas jurídicas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. Este aporte lo hacen las empresas de mayor ganancia o que tengan mayores utilidades. Las pequeñas y medianas empresas están excluidos de este impuesto. Las pequeñas y medianas empresas que tengan trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, y las empresas de mayores utilidades tienen que pagar ese impuesto. Igualmente también las empresas pequeñas quedan excluidas del pago a parafiscales, como son el ICBF y como es el SENA. Y ahorita vamos a explicar la retención en la fuente para los empleados. Bueno, de acuerdo con la ley 1607 del 2012, la tarifa de retención en la fuente mínima aplica para las personas naturales que hacen parte de la categoría de trabajadores empleados, siempre que sean contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Los trabajadores empleados son personas naturales, nacionales o extranjeros, que reciben ingresos en más de un 80% de un empleador o de un contratante. Todo esto pues como contraprestación de los servicios. Entonces estas personas son las que se les aplica la retención en la fuente. Bueno, así damos por terminada la explicación de los capítulos 3 y 4. Espero haya quedado clara la explicación. Muchas gracias.